Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, comunidad de prepa en línea. Les envío un cordial saludo. Eh, Estamos en el segundo espacio abierto correspondiente a la unidad 2 de este módulo de recursamiento, módulo 5, correspondiente al tema de argumentación. Y bueno, el miércoles estuvimos platicando acerca de lo que es el debate, la naturaleza del debate, las características del debate, para entender un poco de qué se trata este ejercicio del debate, por qué es necesario relacionar cierta información con nuestros propios argumentos, por qué es importante en un debate construir argumentos y no nada más dar nuestra opinión. Ya vimos todo eso, entonces me parece que tenemos bastantes elementos para poder trabajar en esta actividad, que de hecho afortunadamente ya han estado participando bastante. De hecho es uno de los foros más concurridos, ¿no? Lo cual es muy bueno. Y creo que la idea también se entendió bastante bien. Hoy toca analizar un poco el tema de la actividad integradora número 3, que en términos generales lo que nos pide es entregar un texto argumentativo. Un texto argumentativo, pues básicamente es un ensayo, ¿sí? Hay más tipos de textos argumentativos, pero el esencial, el elemental, el número uno, digamos, es el ensayo. Entonces, tenemos que analizar un poco de qué se trata el ensayo, porque es súper común, sobre todo dado la secuencia que tenemos de aprendizaje, el incurrir en la entrega de un resumen que no alcanza a ser ni de lejos un ensayo. Pues necesitamos ver cuáles son las características del ensayo y distinguirlo de lo que hemos aprendido a hacer en los módulos precedentes a este, que es el resumen y el resumen crítico o la reseña crítica. Entonces, el tema de hoy, el propósito de la sesión de hoy es justamente ver los elementos del ensayo con vistas a entregar la actividad integradora número 3, la cual se trata justamente de un texto argumentativo. Entonces vamos a comenzar. Y bueno, vamos a empezar a presentar. Y justo iniciamos con esta idea importantísima de que un ensayo no es un resumen. Es muy fácil caer en el error en este tema, porque básicamente lo que pensamos que nos están pidiendo al pedirnos un ensayo y al hacer que revisemos ciertos artículos o ciertos textos o ciertos materiales de estudio, pues es esta idea que hemos manejado durante los otros 4 módulos anteriores, de que identifiquemos las ideas principales, de que las condensemos en un texto y lo entreguemos. Es bien fácil caer en ese error y justamente por eso es que empezamos diciendo, bueno, un ensayo no es un resumen y por lo tanto no vamos a entregar un resumen. Pero entonces viene la duda. ¿Qué es un ensayo si no es un resumen? ¿Y en qué se diferencia? Porque hasta este momento lo que hemos aprendido a hacer básicamente son resúmenes. Y bueno,
Aquí es donde empiezan también los problemas porque ya sabes que hay toda una cuestión relacionada con lo del plagio que seguramente has escuchado, si no es que ya algún asesor o asesora te han mencionado algo, que es que hay que tener cuidado con incurrir en plagio. Y bueno, esto puede ser que incluso suceda de forma involuntaria. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que cuando nos piden un ensayo nos piden algo diferente a un resumen. Entonces, en un resumen no existe la obligación de la originalidad. ¿Por qué? Porque en un resumen yo no puedo dar mi opinión. Entonces, si un amigo me pide que le dé un resumen acerca de la última película de Rápidos y Furiosos, pues yo no me puedo inventar una historia. Lo que voy a hacer es contar la historia tal y como está. O sea, alguien podría venir y decirme, es que cometiste plagio. Bueno, pues no cometí plagio porque me están pidiendo un resumen. Pero si en cambio hablamos de que yo invente mi propia historia y cuento la historia de Rápidos y Furiosos, pues entonces sí que estoy cometiendo un plagio. ¿Pero por qué? Porque ya la condición era distinta. La condición era que el trabajo tenía que ser original. Aquí pasa lo mismo. Un resumen no tiene la obligación de ser original. Un ensayo sí. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, porque el resumen solamente es un concentrado de ideas. A nosotros nos piden que hagamos un resumen de un texto o de las ideas de un autor o de una autora. Nosotros nos tenemos que apegar lo más posible a esa historia o a esas ideas, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es encontrar las ideas principales, localizarlas y reunirlas en un documento. Estas ideas incluso pueden llegar a ser citas literales, ¿sí? Aquí es donde aprendemos a hacer la paráfrasis y a decirlo con nuestras propias palabras, etcétera. Pero en general, se vale que en un resumen incluso las citas sean literales, porque es un resumen, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, un resumen no tiene la obligación de ser original, de hecho, no puede ser original, su grado de originalidad tal vez pudiera ser en la paráfrasis, ¿no? Decir las cosas de manera distinta, pues tienes que respetar lo que está diciendo el autor o la autora. Te puedes inventar una historia nueva. Entonces, te están pidiendo que resumas el Principito, no puedes contar la historia de Blancanieves o inventarte tu propia historia del Principito. Es un resumen. Pero en el ensayo no. ¿Por qué? Porque el ensayo ya no es concentrar ideas. En el ensayo, nosotros tenemos que decir algo al respecto del tema que nos están pidiendo investigar. A lo mejor me piden que lea el Principito y que haga un ensayo sobre qué es lo que yo pienso, no sé, de la actitud del Principito frente a la vida, ¿sí? Y ahí es donde empezamos con los problemas, que no son problemas, y ahorita te voy a decir por qué. Pero empezamos con los problemas porque mucha gente dice, bueno, me piden un ensayo del Principito, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a leer el Principito y voy a sacar las ideas principales, como ya sé hacerlo. Entonces voy a poner las ideas principales, las voy a reunir en un texto, lo voy a poner bonito y lo entrego. Y ¡pum! Me acusan de plagio o me ponen una mala calificación. O sea, esto no es un texto argumentativo. Y entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué hice mal? Bueno, vamos con lo mismo, porque te estaban pidiendo un ensayo, a lo mejor no sabes hacer un ensayo o no te fijaste que te estaban pidiendo un ensayo, pero la naturaleza del ensayo no puede ser la misma que el resumen. Pero me están pidiendo que lea el Principito, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es esta, que en un resumen te están pidiendo
que digas cuál es la historia en general del Principito, que ubiques las ideas, los personajes, el inicio y el cierre. Pero en un ensayo, tú tienes que decir algo que tú pienses acerca de lo que leíste. Ya no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo resumir, contar la misma historia, pero condensada, que decir algo que te nazca a ti después de haber leído la historia. ¿Sí? Entonces, en el ensayo hacemos una investigación previa. Esa investigación previa puede ser leer el libro. Por ejemplo, el libro del Principito. O sea, te dicen, vas a hacer un ensayo sobre cuál es la actitud del Principito ante la vida. Ya no te estoy pidiendo que resumas al Principito. Te estoy pidiendo que tú leas al Principito y que tú pienses cuál es la actitud del Principito ante la vida. Ya es completamente diferente, es otro trabajo. Entonces, sí, obviamente te están pidiendo que leas al Principito, pero ya no te están pidiendo que saques las ideas de ahí, sino que tú generes tus propias ideas a partir de lo que lees, a partir de esa información que te está dando el Principito. Entonces, vemos muy claramente que el ensayo no es un resumen, aunque se base también en la lectura de un texto o en el obtener cierta información. Pero ya no nos están pidiendo que hagamos un condensado de esa información. Nos están pidiendo que digamos algo acerca de esa información. ¿Y qué es ese algo? Ideas nuevas, ideas frescas, ideas que tienen que ver con aquello que nos hace pensar lo que estamos leyendo. Igual vamos a tener que identificar a los personajes, igual vamos a tener que identificar a las ideas principales, pero ya no para hacer un licuado, digámoslo así, con esa información, sino para que nosotros la procesemos, pensemos sobre eso que estamos leyendo, pensemos sobre eso que nos están diciendo y digamos, ok, ahora yo pienso que, y esta parte del yo pienso que es la más importante del ensayo, porque como ya no es un resumen, ya no es relevante lo que dice el texto en sí mismo. Lo relevante es lo que yo opino acerca de un aspecto de ese texto. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque si tú te quedas nada más en la parte del resumen, pues automáticamente es un plagio. ¿Por qué? Porque te están pidiendo el ensayo y no un resumen. Entonces, es muy lógico y a veces sucede por descuido, no necesariamente porque alguien haya dicho, voy a plagiar. Pero por eso es que es muy importante tener claro qué es un ensayo y en qué se diferencia de un resumen. Ahora, desde luego, hay mucho más que decir acerca del ensayo, pero la idea también es que consultes los materiales de la plataforma. Aquí lo que estamos haciendo el énfasis es en orientarte para que entiendas por qué es importante identificar que es un ensayo, que un ensayo no es un resumen y que depende de ciertas características importantes. Por ejemplo, esta de la investigación previa. A veces te dan el texto, ¿sí? A veces tú lo tienes que buscar. ¿Por qué? Porque el ensayo parte también de esta cuestión de que vamos a decir algo acerca de algo que nos interese. Y ese algo que nos interese
muchas veces lo tenemos que ir a buscar, por ejemplo, en Internet. Si, por ejemplo, nos interesa, no sé, cuál podría ser una buena inversión en estos días, entonces vamos a tener que ir a buscar esa información en algún lado, y ese algún lado, pues generalmente es Internet. Vamos a aprovechar esos recursos para investigar. Vamos a obtener la información, vamos a analizarla, vamos a compararla y vamos a decir, bueno, dado lo que he estado leyendo, puedo llegar a la conclusión de que lo mejor es invertir aquí o allá. Pero ¿cómo llegas a esa conclusión? Bueno, aquí ya no se trata nada más de que veas un video, ¿no? Y el youtuber te diga en qué es lo que tienes que hacer. Justamente esa no es la idea. La idea es que tú compares distintas fuentes de información, que tú analices qué es lo que a ti te podría convenir o te gusta más, y que en un momento dado tengas tu propia opinión acerca del tema, independientemente de lo que digan algunas personas o una persona, ¿sí? Porque justamente una de las características del texto argumentativo es que tú tratas de construir tu propia justificación para pensar o creer o afirmar o hacer algo. No se lo dejas a la fuente de información. No le vas a preguntar qué es lo que tienes que hacer. Vas a tratar de decidirlo por ti misma o por ti mismo, aunque para ello te bases en información externa, porque obviamente no lo sabemos todo. Obviamente necesitamos consultar información. Obviamente necesitamos escuchar otras opiniones. Una cosa es escuchar otras opiniones, consultar otra información y llegar a nuestra conclusión propia o a nuestro propio punto de vista, y otra cosa es que vayamos a las fuentes de información para que nos digan literalmente qué es lo que tenemos o qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces, esta parte del ensayo, que es la argumentación propia, es probablemente la parte más importante justamente del ensayo. Pero no puede haber argumentación propia si no hay una investigación previa, si no organizas los datos de forma anterior. Porque no se trata de que cada quien invente sus propios términos o de que cada quien invente su propia información, sino que podamos tener un referente común, una base común de información a partir de la cual podamos, por ejemplo, dialogar o debatir. Entonces, esta parte de que marca la diferencia entre el resumen y el ensayo es muy, muy importante. Vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a ver o vamos a recordar cómo se hace un resumen para encontrar la diferencia, ¿sí? Aquí me voy a basar en este pequeño texto de la investigadora Joanna Broda, que se llama Astronomía Moderna e Historia de la Ciencia, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica aquí en México, en la colección La Ciencia, no me acuerdo si es La Ciencia para Todos o La Ciencia desde México, pero es alguna de esas. Y es muy recomendable este tipo de lecturas si te quieres actualizar. Bueno, aquí yo elegí 2 párrafos, nada más. Estos 2 párrafos hablan del observatorio de San Pedro Mártir, que como aquí en la lectura lo dice, del lado izquierdo de la pantalla,
se encuentra a 5 horas de camino, unos 250 kilómetros, de la ciudad de Ensenada, en Baja California, y se llega a él, o sea, al observatorio, por una carretera de terracería en su mayor parte, que sube desde el nivel del mar a los 2.830 metros de altura. Este lugar, nos dice la investigadora, de difícil acceso, en lo más alto de la sierra de Baja California, ha sido escogido por sus condiciones climáticas y la ausencia absoluta de asentamientos humanos en sus alrededores. La necesidad de observar durante largas noches sumergido en el frío y la soledad es el único rasgo que comparte el astrofísico actual con los astrónomos antiguos a los cuales están dedicadas las presentes reflexiones. El segundo párrafo dice: la astronomía moderna se vincula estrechamente con la astrofísica, la física y las matemáticas, y su investigación ha rebasado el estudio de nuestra galaxia para abarcar el universo. En nuestra visita a San Pedro Mártir, vimos en el telescopio una nebulosa cuya luz se originó hace 30 millones de años. El astrónomo moderno ya no se dedica por lo general a observar con sus propios ojos el cielo nocturno. Su labor consiste ante todo en planear y supervisar el funcionamiento de los instrumentos electrónicos altamente especializados que son conectados al telescopio. Entonces, aquí en amarillo fui subrayando las ideas principales de la lectura, y con esas ideas elaboré un pequeño resumen de estos dos párrafos del lado derecho de la pantalla. Primer párrafo, que dice: en Baja California se encuentra el observatorio de San Pedro Mártir, está a 5 horas de Ensenada, en un espacio que fue elegido debido a la ausencia de asentamientos humanos, algo que favorece la observación nocturna de los astrónomos. Entonces, si te fijas bien, pues ¿de dónde salió toda esta información? Pues del primer párrafo, ¿sí? Y no estoy cambiando nada, estoy omitiendo algunas cosas que eran ideas secundarias, estoy respetando las ideas primarias, las estoy poniendo prácticamente en las mismas palabras que la autora, y pues ahí no hay nada, no cambia nada, solamente estoy resumiendo, ¿no? En el segundo párrafo es lo mismo. Aquí pongo: en la visita que se realizó al observatorio, se observó una nebulosa que se originó hace 30 millones de años. Sin embargo, los astrónomos modernos ya no se dedican a ver por los telescopios, sino que utilizan más bien las matemáticas, la astrofísica y la física para poder llegar más allá de nuestra galaxia. Entonces, bueno, ahí está un resumen tal cual, no hay ninguna novedad, la información es exactamente la misma, y tal cual es un resumen, un condensado de ideas que están del mismo, jaladas del mismo texto, prácticamente en sus mismas palabras, ¿no? No hay mayor problema. Ahora, vamos a ver cómo empecé yo a hacer este ensayo. Obviamente aquí ya, al ponerle la etiqueta de ensayo, se presuponen ciertas cosas, como por ejemplo que ya no es un resumen, como lo habíamos dicho y lo hemos ya reafirmado muchas veces, sino un texto que debe de derivarse de la lectura, pero que debe de proponer pues alguna idea distinta, alguna idea original, algo que más bien me haya hecho pensar la lectura. Ahora, para hacer eso, necesito tratar de ubicar la idea que más me llame la atención para poder centrarme en ella.
Esto puede variar de persona a persona, porque no a todos nos llama la atención lo mismo. O sea, si nosotros nos dejan hacer un ensayo sobre el Principito, pues a lo mejor habrá alguien que elija como tema el traje del Principito. Entonces, van a hablar nada más del traje del Principito. Habrá alguien que quiera elegir el tema de cuando el Principito se encuentra con el señor avaro, ¿no? Y solamente va a hablar sobre eso. Habrá alguien que quiera hablar acerca del final del Principito y por qué termina como termina, ¿no? Y ya. Y todos esos son ensayos válidos y todos esos son ensayos que se basan en esa lectura y todos esos son ensayos que tienen que tener ideas originales. Se van a basar en la misma lectura, nada más que van a elegir un tema distinto, ¿sí? Aquí yo hago lo mismo. Tengo seleccionada la misma información que para el resumen. Si te das cuenta, eso no lo cambié. Pero elegí una idea que me llamó mucho la atención. Esa la puse en color verde. Y es la que dice que la astronomía moderna se vincula estrechamente con la astrofísica, la física y las matemáticas, y su investigación ha rebasado el estudio de nuestra galaxia. Entonces, esa es la idea que yo elegí para elaborar el ensayo. Obviamente, pues esto es un mini microensayo, pero aquí a mí lo que me interesa es hacer el énfasis en que notes esta diferencia, ¿sí? Mientras que en el resumen calcamos literalmente la información, acá la dejamos fluir, ¿sí? Y nosotros platicamos, que básicamente ese es el ensayo, ¿no? Platicar a alguien acerca de algo que nos llamó la atención. Pero que no nos lo estamos inventando, sino que lo sacamos de algún lado. En este caso, de una lectura. Entonces, el ensayo que empecé a escribir dice así: es innegable todo lo que se puede hacer actualmente con los conocimientos que hemos obtenido en física, astrofísica y matemáticas. Los seres humanos no solamente hemos podido llegar a la Luna, sino que somos capaces de conocer mucho más allá de nuestra propia galaxia, sin necesidad de salir de nuestro planeta, simplemente con la combinación de estas tres ciencias que hemos mencionado. Antes los astrónomos miraban por el telescopio y así obtenían conocimiento de nuestro universo. Hoy en día su labor es puramente conceptual y de supervisión de los instrumentos. Entonces, bueno, aquí ya hay varios detalles que van a marcar una diferencia respecto al resumen, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de lenguaje que estoy usando ya no es apegado al texto original. Ya empiezo yo a soltarme, como decimos, ¿no? Empiezo a platicar, como si le platicara a un familiar o a un amigo acerca de la lectura, pero no haciéndole un resumen, sino platicándole acerca de lo que me hizo pensar esta lectura a mí. Ahora, sí hay puntos de contacto con la lectura, eso tampoco se puede negar, porque nos estamos basando en la lectura y de ahí es donde sacamos el tema. Pero eso es muy diferente a simplemente recuperar las ideas principales y ponerlas en un condensado una tras otra, que esa no es la finalidad del ensayo. Otra cuestión interesante es que el ensayo parte de alguna idea que a nosotros nos llama la atención o nos agrada, ¿sí? Cuando tú haces el resumen de un libro, no te puedes apartar de la historia de ese libro. Cuando haces un ensayo, sí.
porque el ensayo tiene más libertad. O sea, el ensayo puede tomar como punto de partida, digamos, la lectura, pero puede irse mucho más allá. De hecho, puedes tú seleccionar más información de otras fuentes, de otras lecturas, de otros libros, de otros videos, de otros autores, e incluirla. Cuando haces un resumen, no, porque si yo te pido que hagas un resumen del Principito y tú empiezas a meter ahí a Blancanieves y a Alicia en el País de las Maravillas, pues ¿qué tiene que ver, no? Te pedimos un resumen del Principito. Entonces, lo único que tienes que hacer es leer el Principito y decirnos de qué se trata. Si te decimos un ensayo acerca de la actitud del Principito frente a la vida, pues tú puedes empezar con la actitud del Principito frente a la vida, pero de repente puedes decir, bueno, en otros lugares, otros personajes han reaccionado de manera parecida o de manera diferente ante las mismas situaciones a las que se enfrenta el Principito, y esto pasa así y así y así. Y entonces ya empiezas tú a meter más información y más información y más información de otros datos, de otros personajes, de otras fuentes, y vas enriqueciendo el ensayo, porque además el ensayo se va enriqueciendo, ¿sí? Un resumen no se enriquece porque lo único que tienes que hacer es contar la historia resumida y ya. Pero un ensayo no, porque en un ensayo, si tú lo escribes en algún momento y después de 10 años has leído otros 30 libros o has visto otras 20 películas o lo que sea, y vuelves a leerlo, seguramente tendrás ideas frescas que le puedas añadir. Esa es una de las cuestiones también interesantes del ensayo, ¿sí? Porque además el ensayo ya es de tu autoría, ¿sí? Cuando tú haces un resumen, no estás interviniendo en lo más mínimo. Tú eres una espectadora o un espectador. Pero cuando estás elaborando un ensayo, ya no eres una espectadora o un espectador. Tú estás metiéndote en la historia. Tú estás dando tu opinión sobre la historia. Tú estás enriqueciendo esa historia. Entonces, es otro de los elementos muy, muy, muy importantes del ensayo, ¿sí? Entonces, mucho ojo porque cuando te pedimos un determinado texto argumentativo, pues no es un resumen y por lo tanto lo que se necesita es que hagas una investigación, que obtengas datos, que selecciones tu tema y que lo escribas. Ahora, pues una de las grandes preguntas, porque una cosa es definir, ¿verdad?, qué es el ensayo y otra cosa es empezar a hacerlo. Y es muy lógico y es muy válido que de repente digas, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿No? O sea, ya me quedó claro de qué se trata el ensayo. Ya me quedó claro que es un texto original, pero pues ahora, ¿cómo le hago para hacer un texto original? Porque yo hasta el momento lo que aprendí a hacer muy bien pues fueron mis resúmenes y me salían súper padres y había transitado por la vida padrísimo nada más haciendo resumen. Ahora me piden que haga un ensayo y pues ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, en realidad pues no es tan difícil. Como pudiste ver en el ejercicio, se trata básicamente de que tú elijas a un tema, de que veas pues qué características tiene ese tema que tú quieres abordar y que busques información que te permita generar alguna idea. Aquí la parte importante es que generes tú una idea, ¿sí? O sea, la parte importante de un ensayo es que no te quedes repitiendo lo que dice la información que buscaste, sino que toda esa información te lleve a generar a ti alguna conclusión, alguna idea, algún pensamiento, algo original, algo nuevo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser el descubrir la solución de los problemas del mundo ni nada por el estilo, sino alguna idea que digas, bueno,
a mí me gustó esta lectura y yo comencé a pensar en este tema, tal vez no lo había pensado antes, tal vez no lo había reflexionado y ahora me hace pensar esto de cierta manera. Entonces, la forma en la que empiezas a plantear un ensayo generalmente es empezando por una tesis principal. Y bueno, no hay que espantarse por el nombre, porque una tesis principal simple y sencillamente es una idea en forma de pregunta, por lo general, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué los astrónomos modernos ya no se sientan a ver el cielo? ¿No? Pues eso es un problema de investigación que te puede dar una idea, ¿no? Y entonces la tesis principal sería justamente que por qué los astrónomos modernos ya se basan más en el manejo de instrumentos que hacen las observaciones por ellos, o que se dedican a hacer cálculos matemáticos y físicos. Entonces, de ahí puede surgir todo un tema para trabajar. Y este tema, ¿qué es lo que te va a dónde te va a conducir? Bueno, a una investigación, ¿sí? Necesitas obtener más información acerca del tema. No te puedes quedar nada más en lo primero que veas porque es insuficiente. Necesitas forzosamente investigar en fuentes. Y también necesitas forzosamente elaborar tus propios argumentos. Y ya sabes que al elaborar tus propios argumentos, simple y sencillamente estás explicando por qué tienes una determinada opinión, por qué piensas de una determinada forma sobre algo y en qué te basas, ¿sí? Entonces vamos a ver estos detalles, estos elementos con más detalle. Por ejemplo, la tesis principal. ¿La tesis principal a qué se refiere? Pues es la idea que queremos defender o atacar. Se escribe como un enunciado de tipo declarativo o como una pregunta. Por ejemplo, ¿se debe legalizar la marihuana en el país? Y entonces nuestra tesis sería que la marihuana se debe legalizar en el país o que no se debe de legalizar en el país. ¿Por qué? Ahí es donde tengo yo que poner mis argumentos. ¿Para qué utilizamos primero la pregunta? Pues nosotros queremos cuestionarnos acerca de algo. O sea, la forma de sacar nuestros temas es mediante preguntas. Porque si no, entonces nos quedamos con temas muy generales que probablemente no nos lleven a una buena investigación. ¿Por qué? Pues si nosotros nada más nos quedamos en el tema de la legalización de la marihuana en el país, pues eso tiene muchas implicaciones, como ya lo pudiste ver en el debate, ¿no? Cuestiones médicas, cuestiones legales, cuestiones de costumbres, cuestiones de salud pública. Entonces, tiene muchísimos detalles, ¿sí? Y eso hace que se vuelva complicado a veces nuestro tema de investigación. Por eso es que es mejor comenzar por una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta de si son mejores mascotas los gatos o los conejos. Eso es una buena pregunta. Suena muy sencilla, pero es una buena pregunta. Pero con esa pregunta ya tienes un montón de cosas que investigar, ¿sí? Si es segura la energía nuclear, pues también ya tienes un montón ahí que investigar. Y entonces tú puedes decir, pues sí es segura o no es segura, dependiendo, ¿no? Hay otros problemas también interesantes y un poquito más, pues más complicados de investigar, como por ejemplo, qué carrera debería de elegir, ¿no? Chavos que van a entrar a la universidad o que quieren entrar a la universidad, pues, ¿cuál es la carrera que debería de elegir? Porque casi todo el mundo elige las mismas, ¿no? Hoy en día se satura en medicina, se satura derecho, etcétera, y muy poca gente sabe que ya hay una sobresaturación de abogados y de médicos, ¿no?
pero la gente, como decimos, se va con la finta. ¿Y por qué se van con la finta? Pues porque no investigan. ¿Y por qué no investigan? Pues porque muchas veces no saben cómo investigar, no saben qué pregunta hacer, no saben cómo responder esa pregunta, y entonces se quedan en lo que les dicen las redes sociales, o lo que les dice el compadre, o lo que les dijo la abuelita. Y está bien escuchar a otras personas, pero el problema es que muchas veces esta escucha es en calidad de, sí señor, voy a obedecer, y ya no tengo la posibilidad, no me doy la oportunidad de analizar si realmente estoy tomando una buena decisión o no, ¿sí? Y eso sí es muy complicado, porque si nosotros permitimos que siempre todas las decisiones sean tomadas por alguien externo a nosotros, pues entonces, ¿qué caso tiene siquiera hacernos preguntas? Pues ya mejor vamos y que alguien nos diga un coach de vida, ¿no? Nos diga todo lo que tenemos que hacer y punto, ¿no? Y así nos vamos hasta que nos toque morirnos. Entonces, no se trata de eso. Y justamente esta es la idea con estos temas. O sea, que podamos nosotros analizar la información, compararla, generar nuestros propios pensamientos, llegar a nuestras propias conclusiones, etcétera. Ese es el objetivo del ejercicio, ¿no? Pero también tiene una técnica, también tiene una serie de detalles que nos van permitiendo hacer las cosas de forma mejor. Por ejemplo, para obtener la tesis principal es importante delimitar nuestro tema de investigación. Nosotros tratamos de evitar temas muy generales para una investigación. ¿A qué me refiero con temas generales? A conceptos sueltos, vagos, etcétera. Por ejemplo, si tú dices, voy a investigar sobre el aborto, eso está muy interesante, pero ¿qué? Porque decir que nada más vas a investigar sobre el aborto es decir nada, ¿sí? Es un concepto muy general, muy amplio, abarca muchas cosas. Entonces, igual, ¿qué quieres investigar? Sobre las drogas, ¿pero qué? Porque si nada más dices sobre las drogas, pues no estás diciendo nada. Es una palabra hueca. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el interés? ¿A dónde quieres llegar? Por eso es necesaria la pregunta. Y soy muy insistente en esto, porque muchas veces cuando dices, plantea tu problema de investigación, y aquí en este módulo hay que plantearlo, por cierto. ¿Sí? La siguiente semana ya se va a plantear un tema de investigación. Entonces, cuando decimos, plantea tu tema de investigación, mucha gente dice, pues sí, las drogas. Ajá, pero ¿sobre qué? No me estás diciendo nada, absolutamente nada. El problema de la salud con las drogas, el problema económico con las drogas, el problema de la seguridad con las drogas, todos esos son temas totalmente distintos y no los puedes abarcar todos. Entonces, ¿qué es lo que a ti te interesa? A eso es a lo que nos referimos con evitar temas muy generales. Entonces, hay gente que dice, es que yo quiero investigar qué es la pobreza para acabar con ella. Está padrísimo, ¿no? Qué buenas intenciones y qué noble eres. El problema es que así como lo estás planteando, pues no vas a hacer nada, porque no hay un problema ahí. Pero ¿cómo no va a haber un problema? El problema es la pobreza. Sí, pero es un concepto. ¿La pobreza de dónde? ¿Vas a acabar con la pobreza del sur del Sahara o de Birmania? No, me refiero a la de aquí de México. Entonces ya cambiamos de tema, ¿sí? Ya no es la pobreza en general, ya es la pobreza en México. Entonces es lo mismo que la pobreza en Chiapas, que la pobreza en Chihuahua, que la pobreza en Morelos. No, es que a mí lo que me interesa es la pobreza en la sierra de Guerrero. Entonces ya cambiamos de tema, ya no es nada más la pobreza en México, sino es la pobreza en alguna región de México. Y así podemos ir delimitando, delimitando, delimitando. Y eso de delimitar es muy importante porque es lo que te ayuda a tener un panorama claro de qué es lo que quieres investigar y qué es lo que quieres resolver y a dónde quieres llegar. La tesis de un texto argumentativo es muy importante porque es como la brújula, ¿sí? Hay mucha gente que incluso llega a la universidad y empieza a plantear su tesis, porque generalmente hay que titularse con una tesis,
Y siguen planteando cosas así de horribles, ¿no? Como, es que yo voy a hablar de la economía. Uy, pero pues es que la economía abarca un montonal de cosas, ¿qué vas a decir, no? No lo tienen claro y mucha gente es de la típica que se queda 10 años haciendo la tesis, 15 años haciendo la tesis, hoy no saben ni siquiera de lo que están hablando. Entonces, este es un problema que tiene muy fácil solución cuando tienes claro para qué tienes que llevar a cabo ciertas cosas, como por ejemplo la pregunta de investigación. Si toda la gente tuviera claro desde un principio la pregunta de su investigación, la gente no pasaría 15 años titulándose, porque tendría muy claro a dónde quiere llegar. Entonces, hay que evitar en este sentido temas muy generales si quieres hablar de la pobreza, ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿Bajo qué circunstancias? Hay un grupo específico, las mujeres, los niños, los trabajadores del campo, los asalariados, o sea, especifica, sé más clara, más claro qué es lo que quieres obtener de ahí. Luego también tienes que pensar exactamente en qué te gustaría discutir del tema que te interesa, ¿no? Por ejemplo, que sean preguntas muy concretas. Ejemplo, ¿se debería dar beca a todos los estudiantes por igual? Eso es una pregunta muy contundente, ¿sí? Mucha gente respondería que sí, mucha gente respondería que no. Pero aquí no nos interesa la respuesta, aquí nos interesa que la pregunta sea interesante, que aporte algo, que nos diga algo, que tenga originalidad, que vaya a algún lugar. También tienes que tratar de elegir temas que sí puedas investigar por tu cuenta, ¿sí? Si tu principal herramienta es Internet, entonces no tiene caso plantear investigaciones en las que vas a tener que salir 8 horas diarias a buscar datos. Entonces plantea una investigación que esté basada en la información que puedes recuperar de Internet. Otra recomendación que no siempre se puede cumplir es que sea un tema que sí te interese y quieres abordar, ¿sí? Ahorita en el ejercicio número 3 no te queda de otra, ¿no? O sea, el tema es la legalización de la marihuana o de las drogas en general y ya, ¿no? No te están dando opción. Pero cuando tengas la opción de hacer tu propia investigación, trata de irte por temas que sí te gusten, porque la motivación es muy importante. Si tienes que investigar sobre un tema que no te gusta o que no te interesa, va a ser tedioso, va a ser horrible y probablemente sea una investigación muy pobre porque no vas a tener ganas de hacerla. Entonces, toda investigadora, todo investigador debe de tener motivación para poder meterse hasta lo más profundo de la información, buscar donde a otras personas no se les ocurre, obtener datos, a veces aburrirse un rato, etcétera, pero porque en general la respuesta a su pregunta les interesa mucho. Entonces, los buenos investigadores, las buenas investigadoras, son aquellas y aquellos que están motivados para realizar la investigación. Y esa motivación generalmente se da porque el tema realmente te interesa y lo quieres abordar. Y finalmente, busca en Internet artículos o páginas que hablen de tu tema, pero revisa que sean documentos serios. Esto también es muy importante. No dejamos de insistir en esto porque en Internet hay mucha basura. De hecho, la mayor parte de lo que hay en Internet, le duela a quien le duela, es información basura, ¿sí? No importa que los youtubers nos caigan muy bien, no importa que nos los recomienden los compadres o la abuelita o quien sea, la verdad es que la mayoría de la información que está en Internet sin una orientación o sin una formación para distinguir entre información verídica e información chafa, la verdad es que nos lleva directamente a un basurero de información. Y debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Porque si nuestra información es de dudosa calidad, nuestra investigación será de dudosa calidad.
Y si nuestra investigación plantea una pregunta que nos interesa responder porque eso nos va a ayudar a resolver un problema, pero nos basamos en información de dudosa calidad, pues entonces la solución a nuestro problema va a ser de muy dudosa calidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo de las referencias y lo de pues todos estos información falsa, ¿no? Lo de las fake news y todo eso que está de moda, más ahorita con la inteligencia artificial, ¿no? Que pues la utilizan mucho para inventar rumores, para inventar chismes. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información. Entonces eso tampoco es que sea imposible de lograr. Simple y sencillamente hay que ir con cautela, ¿no? Entonces no vamos caminando por la calle y nos metemos al primer lugar que se nos pone enfrente, ¿no? Por lo menos evaluamos si necesitamos ir ahí o no y si se ve más o menos bien o no se ve bien. O sea, creo que esos son elementos incluso que son de sentido común, ¿no? El poder tratar de decir, a ver, aquí en este video dicen tal cosa, pero pues voy a ver si lo comparo con otros 3 videos o con un artículo o lo comento con alguien, etcétera, y ya después vemos, ¿no? Pero no a la primera, pues creernos todo lo que nos dicen. Entonces, la información confiable es muy, muy importante. ¿Ok? Bueno, pues ahí lo dejamos. Ya quedó claro lo que es el resumen, lo que es el ensayo, lo que tiene que ver con nuestra propia argumentación, con cómo iniciar el ensayo. Y bueno, les recuerdo que es importante que entreguen sus actividades antes de la medianoche del domingo. ¿Ok? Si tienen dudas, recuerden que pueden escribir al mensajero de la plataforma o por correo electrónico y yo les voy a responder con mucho gusto. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, también recuerden que tenemos el foro Aprendiendo. Es importante que participen y que si tienen dudas también las planteen ahí, ¿no? Muy bien, pues muy buenas noches, muchas gracias por su atención y seguimos en contacto, que estén muy bien.